duro y parejo históricamente hablando al padre de la patria. Epa, algunos dicen que el off no se dice al aire, pero bueno. Pero esto es una cuestión psicológica. Vamos a matar al padre de la patria, Marcelino, por favor. No, sería un terreno de la psicología eso de matar al padre y demás, sobre el que podríamos hablar en otro momento. Pero la idea del padre de la patria es muy fuerte en la representación de San Martín, más esa carga musical que acabamos de, marcha musical que acabamos de escuchar, que tiene una connotación para el siglo XX argentino muy fuerte, no solo vinculada a San Martín, sino a las experiencias militares. Sí. Y ahí hay una soldadura, empezamos desde el final, si te parece. Dale. Hay una soldadura, yo digo soldadura cuando hay una vinculación muy fuerte entre el ideario militar y la figura de San Martín para el siglo XX argentino, y en particular para el periodo que va a comenzar a partir de 1930. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, obras literarias o ensayísticas como El Santo de la Espada de Ricardo Rojas, allá por el año 32, inauguran una serie de interpretaciones sobre San Martín que procuran conjugar, o sea, construir otro San Martín. Un San Martín que es el Santo de la Espada, o sea, a la idea del padre de la patria se le suma la idea del Santo de la Espada a lo largo de una etapa que en el 30 empieza a jalonar la historia argentina con sucesivos golpes militares. No hay aquí relaciones determinantes de causa y efecto, ni relaciones extremadamente directas, pero hay que plantearlo a esto, no por la figura de San Martín, por el San Martín histórico, sino por cómo se tomó esa referencia para actuar, polemizar, activar políticamente en el siglo XX. Claro, entiendo. O sea, esa es una línea. Lo que no se discute en este caso con lo que estás diciendo es estrictamente la figura histórica de San Martín, sino la construcción de San Martín como un santo, como un padre. Exactamente, porque como en todo plano de reflexión histórico, historiográfico, de las representaciones alrededor de lo que denominamos próceres, están conjugadas estas dos cuestiones. Una, la referencia histórica en sí misma, el siglo XIX, San Martín en la década revolucionaria, aquel San Martín, entre comillas, histórico. Y otra es la recuperación a lo largo de la historia desde Alberdi, 1843, que inclusive conoce a San Martín personalmente, hasta, pasando por Ricardo Rojas, hasta Luis Alberto Romero, Rodolfo Terraño, que han sido de los más visibles biógrafos de San Martín y aquellos que han instalado algunos de los debates más contemporáneos en torno a su figura. Recién decías algo con respecto a que San Martín había pensado en América más que en Argentina. Claro, si recordamos de algún modo la perspectiva con la que pensábamos la Revolución de Mayo, la independencia del 16, en ese momento, en ese contexto, no hay una identidad argentina en términos de la nación como la conocemos hoy, como vos, yo, cualquiera de nosotros, cualquier oyente hoy interpreta lo que es ser argentino. Entonces, en esa clave que es contextualizar a las figuras, San Martín no está pensando en Argentina tal como hoy la puedo pensar yo, la podés analizar vos, etcétera, etcétera. Así que el ideario sanmartiniano es un ideario básicamente americano, básicamente contextualizado en las guerras de independencia, para decirlo rápidamente, y en donde hay una fortísima, muy fuerte vinculación entre un accionar político y una decisión de intervención militar. En San Martín la conjugación del político y del militar es abrumadoramente presente. Y eso va a marcar a su vez algo que recorre el siglo XIX y el siglo XX argentino. Va a haber muchos militares con fuerte vocación política, más allá de obviar intervenir sobre este tema porque nos llevaría a otras encrucijadas y a otros abordajes. Pero ahí hay tradiciones que se inauguran, ¿sí? A ver, activemos dos o tres para de algún modo ubicar lo que estamos trabajando. La asunción de la tercera presidencia de Perón en el 73. Perón la hace, y cualquiera puede googlear esto y ver la imagen, investido con todo el uniforme militar de teniente general de brigada de la Nación. ¿Por qué digo esto y por qué menciono a Perón? Porque no me estoy ni olvidando de Rosas, ni olvidando de Julio Argentino Roca, ni olvidando de Agustín Justo, etcétera, etcétera. Pero digo, hay ahí continuidades interesantes. Nos derivamos un poco, está pero bien, digo, ahí se activa algo. Después podemos hablar de San Martín histórico en sí mismo, aquel que
naciendo en lo que en ese momento no era Argentina, sino el Virreinato del Río de la Plata, y luego transitando su formación profesional en España y siendo parte de lo que podría de algún modo denominarse el ejército monárquico español, toma una decisión de vida, una decisión personal, de retornar a lo que no era Argentina, sino el virreinato, apenas disuelto como tal y en proceso de generación de las Provincias Unidas, y constituirse en uno de los pilares del proceso que en otros encuentros llamábamos de combinación de guerra y revolución. San Martín en ese sentido es un adalid de entender que territorializar, o sea, ocupar territorio en clave revolucionaria, es una decisión no solo militar, sino política. Y por eso la campaña a Mendoza, de Mendoza a Chile, de Chile a Perú, y de Perú a sabiendas de cierta debilidad política del San Martín que atraviesa los años del protectorado en Perú y en Lima en particular, la resignación o la negociación con Bolívar en Guayaquil para pensar que retirándose, la avanzada sobre los ejércitos realistas que aún pretendían volver a ocupar el territorio de los ex virreinatos podía ser definida militarmente de la mano de Bolívar. Entonces ahí hay todo un nuevo momento para pensar, que llega hasta nuestros días. ¿Por qué alguna de las repúblicas más del norte de Sudamérica, digo Venezuela, Colombia, pero en particular Venezuela, por qué la misma Bolivia hablan de una especie de, permitimos usar comillas, Martín, espíritu bolivariano, y lo vinculan a la idea de Latinoamérica, a la idea de América? Bueno, eso no tiene un origen en el siglo XXI, tiene toda una tradición que no inaugura solo San Martín, pero en la cual San Martín es uno de los principales referentes. O sea, San Martín le deja toda la gloria a Bolívar. Y bueno, hablar de gloria, hablar de todo el mérito, digamos, de méritos es de complejo. Ponerle la puntada final a la derrota de los realistas, se la deja servida en bandeja. Y la batalla de Ayacucho de 1824 es la que desnivela definitivamente en favor de las tropas americanas el control del territorio y el fin de los procesos de enfrentamiento bélico con las tropas realistas en América. Pero esto de resignar la gloria, pensemos que luego San Martín, en eso que se denomina su exilio, una palabra del siglo XX aplicada al siglo XIX, su fallecimiento en 1850 allá en Boulogne-sur-Mer, en Francia, digo, todo eso termina constituyéndolo a San Martín en una figura que busca vincular estos elementos que hoy señalábamos. Es el padre de la patria, es aquel que nos dio máximas acerca de cómo conjugar ética y moral en nuestro diario vivir, y además es el santo de la espada, consagrado no solo en términos de la ensayística y la literatura, sino hasta en la cinematografía. Fíjate que acá hay otro dato interesante, un aluvión de datos interesantes al momento de hablar de San Martín, obviamente. Si la obra de Ricardo Rojas es del 32, la película es de pleno periodo del golpe de Estado denominado la Revolución Argentina, de Longaniato. Entonces hay un urdimbre, hay una línea que, insisto, no vincula a San Martín, el San Martín histórico, con los autoritarismos, sino a la inversa. Permite revelar cómo los autoritarismos han convocado a determinadas figuras, han traído del pasado determinados actores para legitimar esas experiencias de gobierno. San Martín es el principal. Bien. Y luego las polémicas en torno a él, si era masón, si no era masón, si está fuera dentro de la catedral, si está pata para arriba, etcétera, etcétera, haciendo una especie de bromas. Ahí parate un segundo, que eso quiero que me lo respondas, porque mucha gente le cae con todo el peso de la ley, le pega duro y parejo a San Martín cuando dicen, che, pero era masón. Ajá, ¿qué es ser masón? No es un pecado ser masón, ni mucho menos. Por eso, vamos a escuchar un tema musical y quiero que hablemos de ese tema. Ese costado que le achacan a San Martín, ¿qué es ser masón? ¿Qué es la masonería? ¿Y qué vínculo tenía o no San Martín con este grupo? ¿Te parece? Por supuesto. Antes te propongo escuchar una versión renovada, más siglo XXI, de la Marcha de San Lorenzo, cantada por el vocalista de La Mosca, y que incluso se hizo para un canal infantil
para el canal Paca Paca, donde está el personaje Samba. Samba, sí. Me pareció muy interesante para compartir esta versión ayornada de la marcha de San Lorenzo. Piqui, Perfecto. ponelo, vamos. Un viaje con vos. Con vos y nuestra voz recorremos el camino de la radio. Bien, Marcelino, vamos a ir sumando más datos, más información, más análisis histórico sobre San Martín. Nos queremos preparar bien para este 17 de agosto. ¿Qué es ser masón? ¿Y por qué a San Martín lo vinculaban con la masonería? Bueno, la historia de la masonería hoy en día puede afirmarse que tiene más de 1000 años. Epa. Se remonta a la época de las cruzadas y de alguna manera convoca ahí la construcción de pequeños grupos que aspiran a construirse, a constituirse en sociedades secretas para preservar determinados saberes y en particular, esto ya casi a título de mito, el lugar, el destino o inclusive el objeto en sí mismo de eso que es denominado el Santo Grial. Ese sería el resumen de la vulgata en torno a lo que representan las logias masónicas. Las logias masónicas han atravesado estos 1100 años, 800 años, y se han ubicado en el siglo XIX en particular, en Europa y en América, como espacios de reunión de líderes políticos, políticos militares, entre ellos San Martín, perteneciente a una, Simón Bolívar, perteneciente a otra, el más destacado masón de la historia argentina por el lugar que ocupó dentro de la masonería, que fue un gran maestre, es Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Nación, pero hubo muchos más masones en la política argentina, algunos de los cuales alcanzaron la presidencia de la Nación. La masonería a lo largo del siglo XX fue perdiendo peso político, pero en el siglo XIX tiene un peso relativamente, yo diría no relativamente, sino significativamente importante. En el caso particular de San Martín, para 1812, cuando San Martín llega al Río de la Plata, crea la Logia de los Hombres Racionales, era el primer título, luego conocida como la Logia Lautaro, ¿sí? Logia que de algún modo contribuye a consolidar primero un bloque de poder, y cuando digo bloque de poder, una élite política, militar, que va a llevar a San Martín a intervenir en la constitución del primer y segundo triunvirato, a lo que se a veces denomina el primer golpe de Estado de la historia argentina, de octubre de 1812, cuando San Martín y otros más intervienen en el reemplazo de los triunviratos. Pero también digo esto de pensarlo a San Martín como masón y hablar de la masonería a lo largo de la historia argentina ha estado siempre cruzado por la interpretación que la Iglesia Católica tiene sobre la masonería, que de algún modo también en términos muy simples podría resumirse de esta manera. La masonería es una construcción en donde quienes participan de ella entienden ciertos principios que no necesariamente son anticlericales, pero sí están encaramados en una perspectiva de modernización, de libre pensamiento, de apuesta por rivalizar con las premisas de la Iglesia Católica no actuales, sino de aquellos siglos XVII, XVIII, XIX. Permitidme exagerar un poco los términos y reducirlos, porque hablar de la masonería implicaría hablar de una tradición muy prolongada en el tiempo y muy compleja, porque al ser una sociedad secreta, excepto los últimos 20 años, y habrán visto usted en la noche en los museos en Santa Fe, cómo la logia masónica de la ciudad abrió sus puertas, al menos en la parte central del edificio, no en todo el edificio, digo, excepto estos últimos 20 años, las logias masónicas mantuvieron mucho y muy arraigadamente esta práctica del secretismo. Entonces los historiadores nos hemos visto bastante complicados al momento de reconstruir esos procesos. Eso por un lado. En el caso de San Martín está comprobadísimo su pertenencia a la logia y por eso la operación política de tratar de derivar esa identidad preliminar de San Martín, del San Martín histórico, en una identidad diferente, el santo de la espada, aquel que combina lo militar
con lo clerical, Claro. ¿sí? En la obra de Rojas y en las películas posteriores. ¿Por qué? Porque en el 30 en Argentina, en 1930, comienza a evidenciarse algo que hoy hemos naturalizado. El ejército argentino es católico. Eso no era una realidad histórica, una realidad constatable antes del 30 de una manera tan marcada como lo es hasta la actualidad. No estoy impugnando una cosa u otra, sino describiendo contextos históricos. Y eso es importante para ubicar a San Martín, a las logias, pero también a cómo las representaciones que tenemos no necesariamente se corresponden con el desarrollo de los procesos históricos, sino son sedimentaciones. Cuando digo sedimentaciones son acumulación polémica y debatible siempre de significados. Bien, bien. O sea que era definitivamente parte de una... Crea una. ¿Y Lautaro por qué? No, es la idea de recuperar una figura de la vieja, no se debería decir dinastía, sino las viejas figuras incaicas, que de alguna forma permitirían ya desde el nombre marcar una rivalidad o un distanciamiento con la monarquía española. ¿Lautaro era un cacique, era un...? Sí, pero además lo importante es esto, ahí empieza a discutirse algo que veníamos pensando y debatiendo en casi todos los programas anteriores, hacia dónde encaminar ese Río de la Plata convulsionado que va construyendo algo nuevo, que aún no es un país, que aún no es la Argentina, y cómo pensar la relación con la vieja metrópoli. Bien. Con España estoy hablando. Claro, ponerle el nombre de un aborigen está marcando entonces la posición vamos a decirlo así, antirrealista, antiespañola. De alguna manera sí, de alguna manera pretende reforzarlo, sí, claramente. No obstante, pensemos que Luis Alberto Romero, quizás uno de los historiadores más reconocidos de la actualidad, nos ha ayudado a pensar que San Martín es un militar, un político y un analista que concibe estos territorios más como, insisto, como planteábamos al comienzo, americanos que como argentinos. De ahí la necesidad de vincularse con Bolívar, de ahí la empresa expedicionaria que lo lleva a transitar a Argentina, aunque todavía no lo es, Chile, constituyéndola como tal, Perú y Guayaquil finalmente. Bien, hagamos una cosita, Marcelino, no te vayas porque me parece que la figura de San Martín se merece unos minutos más y lo voy a invitar al doctor que también se sume a la charla. Ahora vamos a ir a la música, pero después de la música vamos a hablar de la salud de San Martín. Bien. Porque también se dice, no sé si es mito, si es leyenda, que San Martín no cruzó los Andes a caballo, sino que lo hizo en una camilla, porque su salud le impedía cabalgar. ¿Cuáles eran las enfermedades que aquejaban a San Martín? ¿De qué murió? Y aprovechamos que tenemos acá a un gran médico y a un... Bien, en estos últimos minutos que nos quedan de viaje en radio, en estos últimos minutos de la primera hora, quiero decir, de Un Viaje con Vos, vamos a hablar de la salud de San Martín. Marcelino, ese rumor, ese chisme histórico que dice que no cruzó a caballo los Andes porque su salud era muy débil, ¿qué asidero tiene? Yo creo que es muy probable, es casi cierto que no ha atravesado en el caballo blanco y de manera gloriosa los Andes. El tema es que lo atravesó. Ajá, bien. El tema es que puso el cuerpo para cruzarlo. A sabiendas de su debilidad y sus enfermedades, que bueno, un territorio en el que el doctor seguramente va a poder transitar con mayor claridad que yo. Hay una cuestión que, digamos, primero para explicarle a la gente cómo se trata de ubicar uno sobre qué enfermedades padeció una persona y de qué murió una persona. Y esto es una reconstrucción que hay que hacerlo con los documentos, que es lo que han hecho médicos, historiadores, pero no de historia, sino que de historia de la medicina, que son los que trabajan sobre estos documentos médicos y a su vez tratan de contextualizar, porque es lo mismo que nosotros siempre lo utilizamos como ejemplo en la medicina. En un momento la sífilis se creía que era un designio de los dioses que maldecían a las personas. Y ese era el paradigma. Y el paradigma, en la medida que va desarrollándose la ciencia,
¿no es cierto?, va cambiando el paradigma en cuanto al origen y la clínica de las enfermedades. Por eso cuando uno dice, bueno, San Martín, lo que más, de acuerdo a los documentos médicos, lo que más está registrado es que tenía vómitos de sangre y grandes dolores articulares. Entonces, se empieza a inferir a qué obedecían, porque no está el registro como, digamos, nosotros lo conocemos, como hoy se hace una ficha clínica. Si yo te veo a vos, Martín, por una determinada enfermedad, el médico asienta todos los síntomas que vos tenés, hace los estudios y después concluye con un diagnóstico. Supongamos que yo sospecho que vos sos diabético, hacemos los análisis de sangre, me dan los resultados positivos, entonces cuando concluyo, diagnóstico diabetes. Claro. ¿Sí? En ese momento no se registraba el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual el conocimiento de las enfermedades era muy general. Y a su vez, recién estaban los albores del desarrollo del bacilo de Koch, porque también se dice que tenía tuberculosis. Que a lo mejor esa sangre que él expulsaba no era solo por su úlcera, sino que también se debía a la tos que expectoraba el bacilo de Koch. Pero todavía estaba en los albores del conocimiento de este bacilo. Por eso quiero contextualizar a la gente que todas estas conclusiones también son discutibles dentro de la medicina, de los historiadores de la medicina. En conclusión, lo que se registra de los médicos que han estudiado los documentos médicos con respecto a las enfermedades que padeció San Martín, tenemos la úlcera gástrica sangrante, la tuberculosis, gota, cólera, y el cólera está en discusión porque la hija tuvo un proceso infeccioso epidémico que se relata en un documento de historiadores, y desde ahí, en ese mismo documento dice, a los 2 días me agarró a mí lo mismo. Por eso se hace la inferencia de que esa epidemia fue o cólera o tifus, que eran las epidemias de ese momento que le afectaba a las personas. Pero lo que sí hay en todos los registros de todos los que han estudiado esta cuestión relacionada con las enfermedades es que sufría mucho. Tanto es así que hay una frase donde dice, no le tengo miedo a los enemigos, le tengo miedo a mis dolores. Entonces, era muy significativo el tema del dolor. Tanto es así que también en los registros aparece el opiáceo. Indudablemente por los lugares donde ha pasado, la coca era uno de los opiáceos más utilizados. Hoy lo usan por sobremanera en esos lugares. ¿A qué se refiere con ese término opiáceo? A mascar coca. Ajá. San Martín mascaba coca. Aparentemente era la forma de calmar sus dolores. Es decir, lo que hace la cocaína, las hojas de coca mejora la performance de una persona en un lugar de altitud, que es donde él más o menos en la mayoría de los momentos fue donde estuvo circundando, y calma muchísimo los dolores. Por eso se hace la asociación de que mascaba coca. Esto es lo que le quiero aclarar a la gente, es decir, son inferencias. Es decir, no es que hay un registro donde dice San Martín mascaba coca, sino que utilizaba hierbas de la zona que le permitían calmar los dolores corporales. Entonces uno hace una inferencia a las hierbas del área donde más circulaba y que tienen esta característica de calmar el dolor, es la cocaína, que es lo que hoy en la zona del noroeste se utiliza permanentemente. Una historia clínica bastante dolorosa por lo que comenta el doctor Pimpinela. Y si me das un minuto. Adelante. Un minuto nada más, porque también habla de la muerte. ¿De qué murió? Ajá. La segunda pregunta que me hiciste era ¿de qué murió? ¿De qué murió? En el registro del acta de defunción no figura la causa de la muerte. ¿Qué edad tenía cuando murió? 72 años. No, aproximadamente, 72 años. Sí. Y por eso se hacen inferencias en cuanto al origen de la muerte con todo este pool de enfermedades. Y desde ahí viene la creencia, por eso en el análisis de estos documentos, de que lo que lo llevó a la muerte fue la tuberculosis. Que realmente sus expectoraciones de sangre obedecían más a la tuberculosis, y una tuberculosis
que dentro de la clasificación de tuberculosis se llama fíbrica, es decir, que tiene la capacidad de nuclearse, y por lo general el correlato de esto es que las personas mueren en mayor edad. Por eso se hace esta inferencia de que probablemente la tuberculosis. Lo otro que sí está registrado es que él estaba ciego por una catarata que padecía y que se quiso operar en Francia y fracasó el acto quirúrgico y por lo tanto murió ciego. Completísimo el estudio de la salud de San Martín, con lo cual, bueno, da para pensar que, como decís vos, Marcelino Mayna, si cruzó los Andes, lo hizo con muchísima valentía, no a lo mejor como lo pinta el Villiquen o lo pintaba el Anteojito, pero ahí si tenía todas estas enfermedades a cuesta, yo creo que lo pintan como más héroe, más corajudo, hablando mal y pronto, ¿no? Yo creo que habría que decir, sí, cambiar la palabrita compasión. Yo creo que las personas que hacen compasión, sí, la pasión calma los dolores. Y eso lo vemos en el deporte. ¿Cuántas personas tienen? Porque también lo que me faltó de San Martín, que tuvo muchísimas lesiones, como lo que se representa en la batalla de San Lorenzo, que quedó aplastado por el caballo, con fracturas, lesiones, infecciones. Imagínense que en esa época no había los antibióticos que hoy tenemos, así que no eran procesos tan rápidos de solucionarse la salud como cualquier otra cuestión. Y lo más significativo fue esa caída que casi lo llevó a la muerte, ahí en la batalla de San Lorenzo. Claro. Y ahí quedó con fracturas y múltiples lesiones por el apretón que tuvo con el caballo. Bien. Una lectura interesantísima de la salud de San Martín. Fenomenal. Marcelino, ¿algo más para cerrar esta? No, creo que hemos histórica? Transitado un montón de aspectos de la figura de San Martín. Después quedarían muchos más por pensar. La famosa polémica en torno a quién es el depositario de su sable, dónde debe estar ese sable, cuestiones que se han debatido en los últimos años también. Y aquí aparece la figura de Juan Manuel de Rosas. Bueno, un montón de temas que jalonan ya no la vida de San Martín, sino lo que ocurre luego de la muerte de San Martín. Pero quedaría para otro momento, quizás para seguir trabajándolo y pensándolo. Lo charlamos incluso, si te parece bien, el sábado que viene. Dale, si me invitás no hay ningún problema. Bien. Más con masitas tan ricas. Masitas y mate, por supuesto, para seguir charlando de San Martín. Piquinave, vamos a poner un cachito, un gran historiador.